Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 610 de nuestra 8ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, la guerra de la masculinidad. Te invito a escuchar a Edgar Pacheco en una exposición que desnuda la crisis actual de la masculinidad, el impacto filosófico de Nietzsche, la inversión de valores en Occidente y cómo el Evangelio pone todo en su lugar. Escúchalo ahora. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Hoy con el estreno del tema "Oh que amigo nos es Cristo". Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Entonces hoy tenemos un programa bastante interesante. Creo que viene aparejado de lo que tratamos con el asunto de Luis Faraj, y es el tema del masculinismo. Antes de que digan algo, déjenme decirles una cosa. Ustedes saben que yo hace unos años, ya unos 3, 4 años, ya abandoné el cristianismo. Y sucedió algo muy interesante en esa transición. Yo la he escrito en mi libro, en Huyendo de Dios. Creo que todos van a poder encontrar la transcripción de lo que sucedió casi con una charla de amigos. Por el rol psicológico que hay dentro de la transición de una religión al... Nunca fui ateísta, nunca fui ateo. Hay gente que dice que este señor fue ateo. Nunca fui ateo, nunca di ese paso, no lo pude dar. Lo intenté muchas veces, no pude. Siempre había algo que me detenía. Moralmente y racionalmente sabía que había algo ahí que no podía negar. Pero lo más que llegué fue al deísmo, ¿no? Coqueteé con el agnosticismo, es verdad, pero tampoco no lo pude sostener. Y me quedé en el deísmo, ¿no? Aunque no podía sostenerlo filosóficamente, pleiteaba, ¿no?, en mi cabeza, porque trataba realmente de quitarme la imagen de Dios. Luché de una forma tan impresionante que, a ver, yo recuerdo ese pasado y me da tristeza, ¿no?, porque me desmoralicé de una forma repugnante. Y es que yo le declaré la guerra a Dios, literalmente, y ustedes pueden leer en mi libro, que le declaré una lucha a Dios porque estaba resentido con la imagen de Jesús, ¿no? Para mí la imagen de Jesús llegó a representar el epítome de la debilidad. Y cuando yo volteaba a ver, por ejemplo, a los cristianos y veía, por ejemplo, esa ética del cristianismo de la regla de oro, de poner la otra mejilla, me causaba un poco de repulsión saber que hay gente mala dentro del cristianismo que te lastima, ¿no? Con toda la voluntad, con toda la animosidad, y que uno tenga que callar. Y ese tipo de cosas me hicieron buscar una ética nueva, y la encontré lamentablemente en Nietzsche, en su genealogía de la moral, en su más allá del bien y del mal. Entonces, literalmente me embebí de Nietzsche, porque Nietzsche, más allá de ser un filósofo, ha sido correctamente etiquetado como el psicólogo del hombre occidental. Y va muy de la mano con lo que voy a hablar hoy. Porque en ese inter, cuando yo estaba lejos del cristianismo, escribí un libro, ¿no? De hecho, se los he dicho aquí. Escribí un libro, de hecho, se los voy a poner aquí. A ver, aquí lo tengo. Ese libro lo titulé Animales enfermos. La verdad es que yo hoy lo leo y digo, bueno, el libro puede ser muy atrayente, ¿no? Porque al final de cuentas dice muchas cosas que son verdad dentro de la dinámica, ¿no?, de lo que estamos viviendo en Occidente, sobre todo en torno a la masculinidad. Y aquí está, ¿no? Animales enfermos. Y básicamente me basé en la ética de Nietzsche, en la inversión de los valores para escribir este libro. Y literalmente puedo haberlo publicado. Esta es como la introducción, lo tengo todo. Aquí están los tópicos de una nueva masculinidad. Acá hablo, por ejemplo, de masculinidades femeninas. Acá hablo, por ejemplo, de una masculinidad compasiva. Se fijan, pues constantemente estoy citando a Nietzsche. Y acá, por ejemplo, en otro tópico hablo un poquito acerca de la andrósfera. Hoy voy a hablar de la andrósfera, voy a hablarles de esto porque me embebí mucho de este asunto, bastante. Acá también hablo, por ejemplo, del esclavo resentido, que es otra vez de la inversión de los valores de Nietzsche, y aquí cito a Jack Donovan. Jack Donovan es uno de los promotores del neomasculinismo, ¿no? Ustedes están muy interesados con Temach. Temach es un neófito de todos estos temas. La realidad es que hay una filosofía muy profunda en torno al neomasculinismo, pero aquí me quedé en esta parte. Esta parte, gracias a Dios, no la tengo escrita, pero gracias a Dios la perdí.
Entonces, por ahí la publiqué en algunos portales de internet, ¿no? A hablar de la feminización del cristianismo. Y el asunto es que, a ver, déjenme les digo algo. No, era una lucha muy fuerte, ¿no? Era una lucha muy fuerte que yo tenía contra la feminización que el cristianismo estaba llevando a cabo, pero no la estaba llevando a cabo por apariencias, ¿no? De que, cantan con heels, no, no, no. La estaba llevando a cabo desde una profunda visión filosófica en la que seguí muy de cerca la inversión de los valores de Nietzsche. Entonces, para mí, el cristianismo representaba justamente la degradación moral, porque había elevado al clímax los antivalores, ¿no? Como son la piedad, el amor, la bondad, mientras que valores del hombre fuerte los había visto como malos, y eso había hecho una inversión de los valores que el hombre fuerte, el hombre poderoso es visto como malo, con resentimiento por es el esclavo cristiano, la ética del esclavo. Y a ver, me embebí fuertísimo en el movimiento masculinista. El movimiento masculinista no es nuevo. Mucha gente hoy anda emocionada con el Temach. El Temach hoy es tendencia en las redes sociales. Este no es un movimiento nuevo y creo que, a ver, en Latinoamérica está en pañales todavía. El neomasculinismo ha sido un movimiento muy fuerte que viene gestándose desde la década de los 90 y que ha tenido promotores muy fuertes, filósofos muy fuertes. Y ha tenido promotores a tal grado que se han creado tribus de hasta 20,000 personas, canales de internet, persecución, etcétera, porque literalmente se ha gestado una guerra. Ahora, estos promotores del neomasculinismo han impulsado agendas que han impactado muy fuerte también la política de la anglósfera. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el asunto de la ultraderecha. Y ustedes van a decir, pero la ultraderecha de los nazis. No necesariamente. Por ejemplo, el hispanismo está muy infectado también de esta visión. Pero más allá de todo eso, quiero que ustedes se den cuenta de algo. Este asunto del masculinismo o de la masculinidad, que si bien está en boga en Occidente en el día de hoy, está en picada, va en picada. Tristemente, lo digo tristemente no en el mal sentido, no en el buen sentido de la palabra, sino en el mal sentido de la palabra, tristemente, porque me hubiera gustado a mí que algún propulsor cristiano tomase la batuta, ¿no? Pero ahorita van a darse cuenta algunas cosas muy interesantes. En cuanto al libro que tengo aquí, obviamente yo, si lo publicara o hablase de él en algún momento, tendría que hacer muchas correcciones porque hay muchas cosas aquí que... Hay muchas cosas en este libro que literalmente hoy ya no comparto del todo. Vuelvo a repetir, lo escribí en un contexto en el que estaba luchando contra el cristianismo. Y creo que si ustedes van, por ejemplo, a mi libro, aquí, el de Huyendo de Dios, no sé si ya lo hayan leído, que lo tengo también aquí, Huyendo de Dios. En mi libro Huyendo de Dios, no sé si ustedes lo detectaron, creo que algunos sí, algunos no lo detectaron. Escribo muchas cosas en metáfora, justamente para tratar de ocultar a qué filósofos estaba leyendo en aquel entonces, qué libros estaba leyendo y de qué me estaba embebiendo. Y se van a dar cuenta que en el libro, pues hay muchas citas de LaVey, ¿no? Hay muchas citas literalmente de Anton LaVey, de la Biblia satánica. Literalmente las pongo aquí en el libro para que ustedes se den cuenta de dónde estaba mamando mi pensamiento. Hay muchas citas en metáfora de Nietzsche. Y por ahí yo puse en metáfora el asunto de que me topé con un filósofo que me retó y me dijo que peleara contra el Todopoderoso. Y ese filósofo literalmente era LaVey. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de esto y vamos a ir sobre la marcha para que ustedes se den cuenta de un tema que es muy profundo, y que se den cuenta de dónde estamos nosotros parados como cristianos. Así que vamos allá, les he preparado unas diapositivas. Y yo creo que quiero que vean esto, ¿no? Este es un texto que se utiliza mucho. 1 Corintios 16:13, comportados varonilmente, ¿no? Este es un texto que Pablo lo dice en el contexto de la cultura grecorromana. Él está familiarizado con esa cultura. La palabra está empapadísima del arete griego romano, ¿no? Que básicamente buscaba la virtud. Y en la mente de Pablo obviamente está definido un concepto claro de masculinidad. El asunto de la masculinidad, hermanos, es que se construye. La masculinidad se construye. Y es por eso que el APA, ¿no? La Asociación Psicológica de América, prohíbe ya, por ejemplo, la masculinidad estoica. Porque la masculinidad estoica de larga data pues tiene como un punto de inflexión en el que se le exige al hombre que tenga cierto comportamiento en cuanto a la gestión de sus emociones. Eso es verdad.
Y la gestión de las emociones en el hombre pues ha sido como tienes que ser un hombre duro, un hombre que tiene que ser no llorar, un hombre que tiene que reservarse mucho de lo que siente. Esa es la masculinidad estoica. Bueno, esa masculinidad estoica se fragua justamente en el contexto de un mundo que está en decadencia, un mundo que necesita una moral y una virtud que sea un poco más templada, con fuero interno. Por eso cuando nuestros abuelos o nuestros padres nos decían no llore, no es porque no deberíamos de llorar o que los hombres no lloran, sino que deberíamos de ser cautelosos en dónde derramar nuestras lágrimas, porque las lágrimas en el hombre, sobre todo que está en esa competencia con otros hombres, las mujeres no van a entender esto, el hombre llorando o el hombre como llorando, quejándose todo el tiempo, pues es un coto de casa, ¿no? Constantemente los hombres lo van a bullear. Entonces las mujeres no suelen entender esto porque la psicología de la mujer y la psicología del hombre son diferentes. Creo que muchos de los grupos masculinistas lo que hacen es que te dan los atisbos generales de la psicología del hombre y la psicología de la mujer en cuanto a su comportamiento en sociedad, y eso es verdad. A ver, un hombre que es afeminado, un hombre que constantemente está llorando, que está siendo susceptible, es un hombre que otros hombres lo van a bullear. Así seas cristiano o no seas cristiano, está en la naturaleza del hombre la competición. Entonces la competencia entre hombres es algo común, es algo normal, es algo que está adherido a ellos por naturaleza. El cristianismo intenta justamente moralizar al hombre, marcarle un camino, pero cuando tú vas a la Biblia tú encuentras, por ejemplo, los apóstoles pleiteando sobre quién de ellos es el mayor, porque la competencia es parte de lo que está adherido naturalmente al hombre. En sociedad el hombre compite por la mujer, el hombre compite por el puesto, el hombre compite por tener relevancia, el hombre compite por tener un estereotipo mucho más fuerte, ¿no? Eso jamás lo vas a poder quitar. Compiten en el fútbol, compiten en los videojuegos, compiten en todo. Compiten en todo. Y a diferencia de la psicología de la mujer, el hombre suele ser mucho más introvertido en sus emociones. La mujer no. La mujer, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, las quejas de la mujer en los movimientos feministas, la queja de la mujer consiste literalmente en ir a rayar una pared porque carecen de algo que los hombres tienen. El elemento de los hombres es la testosterona. Literalmente un hombre enojado puede ser muy violento. Un hombre enojado toma las armas y se hace la guerra. Es más, hay como 2 casos en la historia en donde las mujeres han tomado las armas. En los casos de Espartacus y otro que no recuerdo muy bien. Tengo un libro de eso. Son 2 casos en la historia. Todas las guerras se han llevado a cabo por hombres, porque los hombres la forma en que solucionan las cosas es compitiendo. Al hombre le das un juguete de niño, una pistola, y le das un juguete de grande y le va a causar la misma satisfacción porque el hombre literalmente compite. Entonces, ¿cómo soluciona las cosas el hombre? El hombre no te va a ir a rayar una pared. El hombre no te va a ir a gritar a las calles. Un hombre, literalmente, que quiera solucionar las cosas cuando lo cansas, cuando lo hartas, va a tomar las armas. Así surgen las revoluciones civiles, así surgen las guerras en el mundo. Y entonces eso está muy ligado a la ética de Nietzsche, la voluntad del poder. Cuando el hombre quiere algo, ahí lo toma. Ustedes no se dan cuenta, pero el mundo funciona así. A ver, Estados Unidos no tiene 200 bases alrededor del mundo, 300 bases simplemente porque es amoroso, sino porque domina el mundo a través de la voluntad del poder, a través de su competencia, a través de decir yo mando aquí. Y la voluntad del poder justamente es lo que Nietzsche observó de Occidente, ¿no? Occidente se construyó con la voluntad de poder. Por eso les digo, Nietzsche más de ser un filósofo es un psicólogo de la naturaleza del hombre occidental. Porque, a ver, se quejan los africanos, se quejan los colonialistas, nos quejamos los mexicanos de que Occidente ha echado sus raíces sobre nosotros y nos ha impuesto su yugo. Así funciona el mundo. Si tú vas a la naturaleza, tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, los lobos no votan para escoger al lobo más inteligente. No, hay una pelea entre el macho alfa y el que lo está retando. ¿Y quién va a liderar? El macho alfa lidera. Entonces hay un elemento natural en nosotros también, porque procedemos de la naturaleza, estamos en medio del reino natural, reino espiritual. Hay un elemento en la naturaleza que también está herido a nosotros y que no lo puedes quitar así nada más que si lo quitas. Entonces hay un grave error cuando el hombre es feminizado y cuando la mujer es masculinizada, porque se invierten los roles, se invierten los valores y entonces la sociedad colapsa. Eso no puede ser así, ¿no? Pero también es cierto que hay como unos extremos, ¿no? Entre lo que vendría siendo el correcto comportamiento de un hombre en sociedad, la virtud, el arete, ¿no? La bondad, la paciencia, el amor y lo que vendría siendo la correcta feminidad. De larga data la feminidad ha sido protegida porque biológicamente la mujer está diseñada para dar a luz, para traer la prole a la sociedad, ¿no? Entonces se le ve como un vaso frágil, no porque lo sea en el sentido de que si juegas vencidas con la mujer no te puede ganar, pues te puede ganar, mi esposa es muy fuerte, ¿no? El asunto es que como ella está diseñada en su rol de la maternidad, se le protege, se ha creado el matrimonio para protegerla, el hogar lo forma la mujer porque es el rinconcito de amor que ella crea para ella misma, para su prole. Hay un vínculo al matrimonio, un vínculo biológico que el hombre no tiene, la mujer sí lo tiene adherido. Por eso la psicología de la mujer y la psicología del hombre difieren abundantemente. El hombre no tiene un impulso natural al matrimonio. El hombre si no se casa es feliz.
¿sí? Él puede estar con una mujer, él puede tener hijos, él puede diseminar su semilla. La mujer sí precisa, biológicamente lo tiene aquí adherido, psicológicamente lo tiene aquí, ella quiere el matrimonio, ella piensa en el matrimonio, ella piensa en el anillo, ella piensa en la casa, ella piensa en los hijos. No hay una realización psicológica en la mujer plena hasta que da a luz a sus hijos, porque está adherido a ella por naturaleza. El hombre no. El hombre es psicológicamente diferente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, que si un hombre tiene un problema, pues el hombre va a interiorizar sus emociones para lidiar con el problema? La mujer no. La mujer le va a hablar a su mamá, la mujer le va a hablar a sus amigas, la mujer va a buscar hablar con alguien, sacarlo, llorar, expresarlo, ¿no? El hombre no. El hombre, como vive en una sociedad donde los hombres compiten, que es algo que no se dan cuenta las mujeres, el hombre vive en una sociedad donde los hombres compiten. ¿Qué tiene que hacer el hombre con sus emociones? Las interioriza, se las guarda, porque un hombre llorando, un hombre por ahí con la capa caída, es un hombre literalmente que va a estar al acecho de hombres que están compitiendo contra él. Entonces, ¿qué pasa en este mundo torcido? Que un hombre, por ejemplo, que ya no puede proveer, un hombre que sexualmente deja de ser atractivo, es literalmente un hombre que está en bancarrota, es un hombre que va a la baja. Entonces un hombre en su psicología siempre tiene el deseo de estarse superando de alguna forma. Y cuando el hombre deja hacer esto, el hombre va de picada. ¿Cuándo le sucede esto a la mujer? A la mujer le sucede esto de los 35 años en adelante. De los 35 años en adelante, si la mujer no ha llegado al pico de su realización, empieza su decaimiento psicológico. No solamente biológico, porque su reserva ovárica baja, ¿no? Y ya sus posibilidades de ser mujer van disminuyendo, sino también su realización, porque ahora ella tiene que competir con mujeres más jóvenes. En el nicho sexual, el hombre a los 40 años en adelante empieza a alcanzar su máxima potencialidad, no solo sexual, biológica, intelectualmente, sino económicamente también. ¿Por qué? Porque al hombre le cuesta trabajo construirse, ¿sí? Construirse sexualmente, biológicamente, espiritualmente. Al hombre le cuesta trabajo, mucho más que a la mujer. La mujer, a los 35 años, ya llegó al pico de su realización. Está en la mejor etapa de su vida, pero de ahí en adelante viene la bajada, ¿no? Por eso las mujeres, si ustedes se fijan, una mujer que tiene dinero, queridos hermanos, lo primero que va a hacer, y estoy hablando en términos generales, no estoy enfocando en el cristianismo, pero quien tenga oídos, oiga, una mujer que tiene dinero, lo primero que va a hacer, ¿qué creen que va a hacer? Se va a poner busto. Se va a operar el busto. Se va a operar las caderas, las pompis. Se va a operar los labios, los ojos. Porque de los 35 años en adelante, la mujer sabe que tiene que competir con mujeres más jóvenes. ¿Y qué hace la mujer? La psicología de la mujer sabe que la forma en que la mujer compite allá afuera no es económicamente. Al hombre no le importa que una mujer no tenga dinero. Eso es otra cosa que la mujer no entiende. Al hombre no le importa casarse con una mujer que venda pepinos en el mercado. De hecho, al hombre, en la psicología del hombre está el deseo de dominar. Una mujer que se quiere imponer sobre el hombre es una mujer que no le resulta atractiva al hombre. Porque en la psicología del hombre está siempre el deseo de dominar. Domina. Él es el que domina, porque así está incluido en su naturaleza. Al hombre le gusta dominar, a la mujer, si tú te quieres igualar al hombre, pleitear con el hombre, una mujer que está en el mismo nivel económico que un hombre, a un hombre le puede llegar a resultar un tanto, no, es más, le puede llegar a causar miedo. Le puede llegar a causar miedo. El hombre va a preferir 1000 veces a la mujer sencilla, a la mujer humilde, a la mujer que está en casa, que él puede dominar, que él puede crear un hogar con ella mientras él es el que manda, mientras él es el alfa, mientras él es... Pero una mujer que literalmente se pleitea con el hombre y le dice, yo gano más que tú, yo tengo un mejor puesto. A muchos hombres eso les causa miedo. Y ese es un problema del feminismo moderno, que al empoderar al empoderar a la mujer, han dividido al hombre de la mujer porque se olvidaron de la psicología del hombre y de la mujer. Por eso, a ver, estamos hablando de sentido económico, ¿no? La mujer puede empoderarse y trabajar y luchar, sí, pero te estás olvidando del elemento natural, el elemento psicológico del hombre y la mujer. Si tú haces eso, vas a dividirlos, lo vas a poner a pelear, porque de larga data las sociedades no han funcionado así. Y ahí está el gran problema, y escuche bien, porque aquí estamos entrando ya a un tema que ustedes van a sentirse muy identificados. Este es el problema que intenta atajar los grupos masculinistas. Los grupos masculinistas detectan el problema, dicen, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema porque resulta, y aquí ojo lo que voy a decir, porque lo que voy a decir le puede calar a muchos de ustedes y a muchos hombres. Aquí resulta que la mujer tiene una cosa que le agrada al hombre.
Al hombre no le interesa el dinero. El hombre literalmente puede casarse con una cajera de McDonald's. Al hombre no le interesa eso. El hombre es atraído por dos cosas: por la sexualidad de la mujer y por la belleza de la mujer. Por eso, una de las cosas que tanto se atesoraron en todas las sociedades, de hecho se protegieron, y el matrimonio busca proteger, es la sexualidad de la mujer, lo que comúnmente se llama la virginidad. Eso para un hombre es muy valioso, por la sencilla razón de que lo que una mujer puede ofrecerle al hombre es exclusividad. Exclusividad. De manera que el masculinismo ha detectado algo. Con la liberación de la mujer, y el empoderamiento de la mujer en la sociedad occidental, la mujer literalmente hoy se puede acostar con quien le venga en gana. Y aquí se habla del body count, ¿no? De con cuántos tipos has estado. Y entonces han querido decir como, pues si los hombres pueden hacerlo, nosotras también podemos hacerlo. Uy, Dios mío de mi vida, no saben lo que están haciendo, están arruinando la vida. Porque la psicología del hombre y la psicología de mujer es diferente. Literalmente el hombre puede diseminar su semilla y dejar embarazadas a 100 mujeres, pero la mujer solo puede quedar embarazada de un hombre. Aquí hablamos otra vez de la competencia. El hombre quiere exclusividad en su mujer. Si un hombre no encuentra exclusividad en la mujer, se pudrió todo. Por eso hoy, por ejemplo, el OnlyFans o Instagram, que presentan a las mujeres literalmente como pedazos de carne, como las objetivizan, pedazos de carne que se pueden vender al mejor postor, no saben que en la psicología del hombre, el hombre te va a ver como un pedazo de carne. El hombre literalmente, cuando busca a alguien para casarse, no va a buscar una prostituta. Ay, pero ¿qué tiene que yo me haya acostado con otro hombre? Es que no entiendes la psicología del hombre. El hombre busca exclusividad porque sabe que tiene que competir. Pero si ya una mujer estuvo con 100 hombres, ya no hay exclusividad, ya no hay por qué competir, te volviste un pedazo de carne. Entonces el hombre busca en dónde él puede ganar esa exclusividad. Esto es psicología del hombre. ¿Cuál es la psicología de la mujer? La mujer busca un hombre, la mujer va 5 pasos porque en ella sí está el impulso biológico de crear un hogar, el matrimonio, la prole. Entonces, ¿qué busca una mujer en un hombre? Por supuesto que ella busca el garante económico, la estabilidad económica en un hombre, que el hombre pueda ofrecerle protección. Entonces, tampoco nosotros nos podemos quejar de que la mujer, pues nosotros decimos, es que es una mujer muy interesada. También está adherido a ellas en su psicología, porque, a ver, ellas son las que van a traer al niño en el vientre. Ellas no, obviamente, ¿cuál mujer le va a gustar ser una mujer soltera? Y andar batallando con los niños y no tener para comprar leche o los pañales. Entonces, obviamente, adherido a su naturaleza de manera psicológica, también la mujer tiene el interés de decir, busco un hombre que pueda proveerme, que pueda protegerme, que pueda formar un hogar con él. Ahí está, ¿no? La psicología equilibrada. Y entonces cuando tú vas y ves de larga data las sociedades cómo funcionaban, te das cuenta que así funcionaban. El hombre salía a trabajar, el hombre proveía, etcétera. La mujer se quedaba formando el hogar con los hijos. Pero eso se pudrió, hermanos. Eso se acabó. Por eso los millennials han sido llamados la generación de guardería. Porque dado que la sociedad ha aumentado sus costos y ha aumentado la forma de satisfacerse individualmente, quieres una tele más grande, quieres un Xbox, quieres esto, quieres aquello, y no alcanza el dinero porque no hay contentamiento, vivimos en una sociedad supracapitalista, hedonista y consumista, entonces ¿qué pasa? Que el capitalismo rampante necesita más mano de obra, y entonces están las mujeres, ¿no? Y mujeres y hombres salen a trabajar, y el niño, y entonces sale una generación descuidada que es la generación millennial. La generación de guardería, una generación que no tiene vínculos con sus padres, una generación que no tiene vínculos con su mamá, y es una generación que lamentablemente también, hay que decirlo, es una generación que ya no conoció lo que fue la larga tradición, ¿no? De cómo crecieron nuestros padres. Nosotros literalmente nos crecimos, a nosotros nos educó las computadoras, nos está educando el internet, igual a la generación Z. Entonces esa tradición del hombre y la mujer en casa conviviendo, papá llega de casa, papá llegó a casa, mujer cocinando, se está perdiendo. Y entonces como se está perdiendo, eso está generando un malestar en la sociedad actual, sobre todo en nosotros los jóvenes. Las generaciones que tienen 30, 40 años sienten un malestar porque no encuentran el vínculo, no encuentran el sentido de pertenencia, el sentido de identidad. No sabes cuál es el rol como hombre porque no lo viste en casa. La mujer no sabe cuál es el rol de la mujer porque, ya su mamá empezó a trabajar y los dejó en guardería, para ellos es normal. Y entonces empieza el pleito porque se abandonaron, obviamente, los motes de la psicología del hombre y de la mujer y el rol que deben de cumplir cada uno. Entonces, eso incluso está en el cristianismo. En el propio cristianismo no hay un vínculo, ¿no?, con la realidad.
sino que a veces en el propio cristianismo llegas a la iglesia y te dicen, no, tienes que, tienes que buscarte al hombre de 1,90 que tenga ojos verdes, que sea millonario, y están fuera de la realidad, ¿no? Y entonces en vez de meter a la gente en la realidad desde una perspectiva cristiana, los embeben todavía más de esas ideologías del supracapitalismo, hedonismo, consumismo, y ahí tienes, ¿no? Que por ejemplo las bodas, ya es difícil casarse y las bodas se han vuelto pues un elemento del capitalismo. Entonces aquí vamos a entrar a un punto bien interesante. Obviamente que Pablo, cuando habla de la masculinidad, de lo varonil, tiene un concepto en mente. No es que lo varonil es como, es varón porque tiene un pene, ¿no? Pues eso sería genéricamente, biológicamente, pero el concepto de masculinidad en sociedad tiene que construirse. Por supuesto que se construye, y eso no es ningún problema. No tenemos problema con aceptar que la varonilidad, que la masculinidad se construye. No hay problema. Ahora, de que las nuevas masculinidades sean mejores, eso obviamente está en debate, ¿no? Pero que la masculinidad se construye es verdad, ¿no? Pero fíjense nada más que las nuevas masculinidades, que son masculinidades femeninas, metrosexuales, ¿no? Así súper veganas y todas estas estupideces que sacan, esas masculinidades están tratando de adaptarse al tenor de los nuevos cambios sociales. Si la mujer ya está empoderada, si el hombre literalmente ya no necesita tener ciertas cualidades para competir con otros hombres, porque, a ver, la realidad es que todo lo pueden lograr en el capitalismo y todo eso que te venden, pues entonces aquí estamos en un problema, ¿no? Porque esta masculinidad estoica, esta masculinidad del hombre fuerte ya no es necesaria. Necesitamos una nueva masculinidad. Y aquí empieza entonces el movimiento de las nuevas masculinidades. Pablo tiene en su mente un concepto, ¿no? El concepto probablemente del arete griego-romano. El arete griego-romano representaba la excelencia en todas las áreas de la vida, la virtud moral, la sabiduría, la valentía, y esas son cualidades pues que también se promovían en la ética cristiana. De hecho, mucho tiempo los escritores griegos del segundo siglo consideraban a los estoicos sus hermanos porque veían la moral estoica muy cercana a la moral cristiana, ¿no? Entonces ahí convivieron juntamente, ¿no? Convivieron juntamente. Pablo venía de una de las sociedades más estoicas, Damasco, de Tarso, perdón, convivieron ahí muy cerca, ¿no? El estoicismo y la moral cristiana en el segundo siglo y se quisieron mucho, ¿no? Pero empieza un problema. Vamos a hablar del asunto de la manósfera. Los hombres detectan un problema en la sociedad, todos lo sabemos. Se habla mucho de esto en todas partes, las nuevas masculinidades, el hombre afeminado, el hombre occidental embrutecido, bestializado, la mujer empoderada, el feminismo de tercera ola, de la segunda ola, etc. Entonces, por ahí de los años 90, surgen los foros de discusión de Internet. Vuelvo a repetir, porque este es un movimiento de Internet, porque nosotros vivimos del Internet, nos alimentamos de Internet, así fuimos educados. Surge en los foros de discusión de Internet un término, el término manósfera, que empieza a agrupar a ciertos grupos que tienen pensamientos similares respecto a lo que estoy hablando, ¿no? La manósfera básicamente es un neologismo, una contracción de hombre y esfera, lo que significaría la esfera del hombre, ¿no? Lo relacionado al hombre, a su mundo. Y se va a utilizar de manera informal para referirse a los movimientos reaccionarios que han surgido en Internet y se abocan específicamente a dirimir sobre cuál es la situación del hombre contemporáneo en las democracias occidentales. Sobre todo aquellas cosas que afectan a su mundo, el mundo del hombre, su esfera, su realidad, sus derechos, sus necesidades, sus emociones. Y entonces se empiezan a agrupar ciertos grupos, valga la redundancia, en este título manósfera en los foros de discusión, y empiezan a surgir, quizás ustedes han escuchado o quizás están familiarizados con algunos términos, vocablos que se utilizan, ¿no? Que son provenientes de la manósfera, y empiezan a surgir estos grupos, ¿no? Y aunque no todos los grupos están jerarquizados, hay algunos que incluso pelean por los derechos a nivel político, o hay algunos que han desarrollado filosofías. Por eso les digo, Temash, a ver, yo sé que a algunos les emociona Temash ya es neófito, Temash es nuevo, Temash no está embebido de este asunto. Hay algunos que se han jerarquizado de tal forma, literalmente, que han creado grupos muy fuertes que hacen mucha competencia a nivel político. Pero los une el sentimiento del desprecio al mundo moderno. La mayoría de estos grupos tienen un desprecio a las sociedades modernas, a las sociedades democráticas occidentales, ¿no? Es como un malestar social que ellos están compartiendo, ¿no? Están compartiendo. Este sería como la contraparte del feminismo, ¿no? Los movimientos feministas. La manósfera sería como el movimiento de los hombres, ¿no? Con la gran diferencia, vuelvo a repetir, que los hombres no marchan. Los hombres cuando quieran hacer un cambio van a ir a tomar las armas y se va a pudrir todo. Entonces ellos literalmente están tratando de ver dónde está lo sagrado, ¿no? El rito, la liturgia en este mundo que se ha volcado al hedonismo. Y han creado grupos muy interesantes, y voy a hablar de algunos de ellos para que ustedes se den cuenta de esto. Unos grupos muy interesantes que literalmente han cambiado el panorama de hacia dónde van los hombres. Pongan mucha atención de todo esto. Uno de los grupos más famosos se llamó Return of Kings, ¿sí? Estos grupos
han sido criticados duramente como misóginos, por supuesto, porque van en contra de las nuevas masculinidades, machistas, ese se los van a decir una y otra vez, tóxicos. Pero a ver, ¿tienen razón estas críticas o no tienen razón? Vamos punto por punto. Algunos de estos grupos son pesimistas totales. De hecho, se usa un vocablo para decir blackpillado, ¿no? Blackpillado, una persona que está blackpillada, es que se tomó la píldora negra, es como que despertó, pero no supo qué hacer y se tiró a la milonga, se tiró a la pudrición, ¿no? Es decir, vive como en un descontento, pero ya está resignado de que no hay forma de cambiar el sistema. Está blackpillado, ¿no? No lo vas a hacer mover, no lo vas a mover. Estas personas blackpilladas, ¿no? Que se tomaron la píldora negra, que es una alusión de uno de los libros de un francés que luego toma Matrix, ¿no? La película. Esta alusión del blackpillado representa un gran grupo de pesimistas dentro de la manósfera, ¿no? O sea, gente que dice, no, el sistema está podrido, ¿no? Che, el sistema está podrido, las mujeres están podridas, ¿no? Se acuestan con 50 hombres y luego ya después de que se acuestan con 50 hombres quieren buscar al simp, otro título, ¿no? El simp para que las mantenga, casarse con ellas, llegan con hijos con él. Y mientras uno trabaja, se esfuerza, ellas no lo consideran a uno, ¿no? Porque no es el chat, ahí está otro título, ¿no? El chat, el hombre fuerte, el alfa, el que domina. Entonces, está podrido todo el asunto, están blackpillados. Otros son un tanto más idealistas, como era Return of Kings, ¿no? Son más idealistas, buscan cómo hacer cambios en la sociedad poco a poco. Otros son más informales, ¿no? Son más informales e indiferentes, en el sentido de que no se han estructurado, pero sí forman parte de un grupo como tal. Algunos de estos grupos ya salieron del internet y han cobrado vida en el tejido social, como son Return of Kings o los movimientos por los derechos de los hombres, que literalmente tienen impacto en la política estadounidense. O como en el caso de las tribus de Rosh Bali Hadesh. Este tío creó un grupo. A ver, fíjense lo que hizo Rosh Bali Hadesh. Este tío literalmente creó tribus en todo el mundo. Tribus. Y luego llegaba a los países y daba conferencias, lo perseguían, lo excluyeron de países, le cerraron las puertas, pero llegaba y ya estaba su tribu. Este hombre supo jerarquizar muy bien su movimiento, Rosh Bali Hadesh. Por ejemplo, de Austria se pasaba a Alemania y en Alemania estaba la tribu, ¿no? De los Return of Kings. Llegaba, daba las conferencias y hacía crecer el grupo. Muy, muy estilo Club de la Pelea, ¿no? De Josh Palahniuk, el Club de la Pelea de Brad Pitt. Así muy de ese estilo, el grupo de tribus de Rosh Bali Hadesh. Salió una sorpresa con Rosh Bali Hadesh ahorita. Este señor Rosh Bali Hadesh creó uno de los portales en línea sobre masculinidad más recurridos del mundo, con cerca de 2 millones de visitas diarias. Y eso ya te dice mucho. 2 millones de visitas diarias en un portal en los 90, señores. En los 90, no cuando estaba TikTok, cuando estaba YouTube, cuando estaba el algoritmo así que te hacía viral. No. Cuando estaba la página web, literalmente te tenías que meter a la página web. Creó un movimiento impresionante, muy impresionante. Después tenemos a los MRA, ¿no? Los MRA, que vendrían siendo los activistas por los derechos de los hombres, estos literalmente están peleando. Estos sí salieron, se metieron en el tejido social, están peleando, están dando la batalla, están jerarquizados, están estructurados, saben, no solamente es discurso, están tratando de hacer cambios. Estos son hombres que afirman que los hombres están perdiendo sus derechos en relación con las mujeres y que el mundo se está tornando cada vez más femenino. Por ejemplo, estos hombres estarían en contra de la cuota de género, ¿no? Que está durísimo en Argentina, en Uruguay, la cuota de género, y que tiene que haber tantas mujeres a fuerzas en una maquiladora, y que si tú le das el trabajo a este hombre se lo tienes que dar también a esta mujer porque es mujer. Entonces ellos están peleando, ¿no? Por esa diferencia, los MRA. Están los MGTO, ¿no? Es uno de los grupos más fuertes de masculinismo de la manósfera. Literalmente ellos se distancian de las relaciones afectivas con las mujeres por considerarlas unas relaciones abusivas. Estos hombres ven al matrimonio, literalmente ven al matrimonio como una pérdida total, ¿no? Porque creen que el matrimonio se basa totalmente en el interés de la mujer sobre el hombre. Y a ver, cuando tú ves las noticias de se divorció y perdió 80 millones, tuvo que dejarle 80 millones y su casa a su esposa, pues ellos están muy en contra de eso, ¿no? El MGTO, porque dicen, es el hombre el que crea la riqueza, es el hombre el que construye la riqueza, luego se divorcian y lamentablemente pues tiene que darle la mitad a su esposa. Yo no estoy diciendo nada ni a favor ni en contra, simplemente les estoy diciendo lo que estos tíos representan, ¿no? Y estos tíos básicamente creen que hay la relación del matrimonio y el noviazgo es desigual en la sociedad occidental en cuanto al coste-beneficio, ¿no? Entonces ellos literalmente se han metido en el asunto de, a ver, las mujeres ganan mucho y nosotros perdemos mucho, ¿no? Ganan mucho en el sentido de que ganan el matrimonio, ganan una casa, ganan esto, y nosotros literalmente nos quedamos sin la paternidad, nos quitan a los niños, nos quitan la casa, nos quitan nuestras posesiones, literalmente el matrimonio es una pérdida para el hombre. Entonces estos hombres lo que le aconsejan a los hombres occidentales, no se casen, ¿no?
No se casen porque la balanza está desigual y las leyes están totalmente abocadas a favor de las mujeres. Esto es lo que dicen los MGTO y entonces ellos te dicen, a ver, las leyes son tan injustas que la mujer literalmente puede abortar, pero el hombre no tiene derecho a abandonar su responsabilidad paternal, ¿no? Tiene que hacerse cargo. La mujer se queda con los niños en el 90% de los casos y en un divorcio el hombre pierde a sus hijos y en algunos casos ni siquiera puede verlo, ¿no? La mujer se queda con la casa porque el gobierno protege a la mujer y el hombre se queda en la calle. La riqueza que el hombre creó, la mujer tiene que dársela, el hombre tiene que dársela a la mujer la mitad cuando la mujer no hizo nada. Entonces ellos básicamente te dicen, no te cases, porque es un perder-perder. El costo-beneficio hoy en el matrimonio occidental no es bueno. Entonces no es que estén criticando el matrimonio, según entiendo. Lo que están criticando es la forma en que Occidente ha llevado a cabo actualmente este tipo de instituciones, como la institución del matrimonio, ¿no? La han distorsionado, la han corrompido, la han invertido y entonces el matrimonio ya representa para el hombre occidental, en vez de un beneficio de construir un hogar, representa una pérdida, ¿no? Porque la realidad es que la mujer te va a dejar en algún momento por irse con un chat, te va a engañar, la tasa de divorcio es altísima, entonces te dice, no te cases. Y de aquí va a surgir otro grupo que es como la radicalización de los MGTO, que se llaman los incels, ¿no? Los famosos incels, los célibes involuntarios. Estos tíos literalmente son como los monjes modernos, ¿no? ¿Quiénes son los incels? Los incels son el clásico chico de computadora, son el clásico ratón de biblioteca. El incel es el clásico muchachito que es un genio, que es un... A ver, un incel, por ejemplo, vendría siendo lo que antes se llamaba un nerd. Y entonces estos chicos no son interesantes para las mujeres, ¿ven? Estos chicos no atraen sexualmente a la mujer, no le llaman la atención a la mujer. La mujer quiere sentir el deseo de ser dominada y eso lo pueden lograr solamente los chats, ¿sí? Los chats, los fuertes, los hombres que imponen, los hombres que tienen una personalidad más fuerte, que aunque las mujeres a veces se quejan de ello, la realidad es que los atrae, psicológicamente las atrae, porque saben que es un hombre dominante, ¿no? El incel no puede lograr eso, entonces el incel literalmente es lo hicieron monje a la fuerza, ¿no? Lo hicieron monje a la fuerza, y ellos hacen una crítica, ellos tienen hay varios manifiestos de ellos, pero ellos tienen una crítica muy interesante. Son hombres que quieren esposa, ellos sí quieren casarse, ¿sí? Ellos quieren novia, pero no saben cómo conseguirla, o sea, son torpes socialmente. Es el clásico niño que le gusta el anime, ¿no? El clásico niño otaku, que pasa mucho tiempo viendo series animadas y no sabe cómo relacionarse con una mujer, y cuando ve a una mujer, pues que a los 15 y 16 años ya está madurando impresionantemente, este niño todavía está viendo anime, ¿no? Todavía está viendo a Dragon Ball Z, y entonces ahí hay una diferencia, porque estos chicos no saben qué pasa, dicen, yo sí quiero de verdad casarme, yo sí quiero tener una novia, pero no, a nadie le llama la atención, y entonces focalizan como una suerte de odio hacia la mujer. Ellos dicen, el problema es la mujer per se, ¿no? Porque afirman que los estándares que la mujer actual tiene crean una desigualdad de 80-20, donde el chat, el hombre fuerte, se queda con el 80% de las mujeres, bellas, guapas, y luego ya cuando deja las obras, se las avienta a ellos, ¿no? Y entonces ¿qué pasa con los incels? Los incels van a crear un tipo de persona que ustedes conocen, que se llaman simps. Los simps, básicamente, son esos tipos que subliman a la mujer, ¿no? Los tipos que subliman a la mujer de una forma que incluso llegan a denigrarse ellos mismos, ¿no? Para poder ganar a la mujer. Entonces, para el sim es ganar, ganar. No me importa, ¿no? Ya tengo 35 años. Me la he pasado viendo la vida Dragon Ball Z. No sé relacionarme en la sociedad, no me gusta salir, pero sí quiero casarme, quiero una mujer. Pero resulta que ya tienes 35 y pues obviamente las jovencitas de 20, 25 no te van a hacer caso y quedan solamente en el rango de las de 35, 40, ¿no? Te vas a andar volviendo loco por las de 25, pero al final del día te vas a quedar con una de 35 con hijos. Entonces, estos tipos para la manósfera son despreciables. Todos desprecian a los Sims. Porque literalmente los Sims lo que han hecho, según los códigos de la manósfera, lo que han hecho los Sims es que las mujeres se agranden, ¿sí? Y entonces tienes a la mujer obesa de 200 kilos creyéndose superior, ¿no?, a la jovencita de 25 años, porque el Sim así las hace sentir. Entonces, estas son simplemente las cosas como están funcionando hoy en la manósfera. Esto es una realidad. Y aquí sí debo decirlo, pues este tipo, por ejemplo, Temash tiene bien leído esto, ¿no? Pero son las cosas superficiales, hermanos, por decirlo de alguna manera. Entonces, Neil Strauss, que ahora era un simpita, dijo, debe de haber una forma, ¿no?, de que las mujeres nos hagan caso.
y escribió un libro que es un manual, literalmente es un manual para la manósfera, y que creó un grupo llamado los Pickup Artists, no los PUA, los famosos PUA. Hombres que literalmente por desprecio, y aquí escuchen muy bien, mujercitas que están en el chat, hombres que se fumaron esta ideología, se leyeron el libro de Strauss, sienten un resentimiento hacia la mujer porque la mujer los rechaza, literalmente aprenden técnicas, cortejan a la mujer, ganan a la mujer, se acuestan con la mujer y luego le dan una patada a la mujer. Y eso lo hacen en serie, porque esta es la forma en que ellos reivindican su ego lastimado. Un ego que las mujeres han lastimado en esta persona. ¿Por qué? A ver, porque el 80% de los hombres en la sociedad no miden 1,90, ni pertenecen a la clase alta, ni vienen de buenas familias. Entonces, básicamente lo que están diciendo tanto los incels, como los MGTO, como los Sims, como los pick-up artists, lo que están diciendo es, a ver, no es justo que ustedes se hayan vuelto unas promiscuas, que cumplen 20 años y están en la mejor etapa sexual y van y se entregan a los chats, dicen los, ¿no? Y cuando se cansan, ya vienen con nosotros y dicen, denos un hogar porque nos queremos casar. Entonces, obviamente hay un resentimiento fuertísimo. Imagínate tú nada más esto. Tienes a un jovencito de 20 años, un buen jovencito, de buen corazón, que ha estado tratando, es torpe socialmente, ¿no? A ver, las generaciones, los centennials son torpes, son bobos. Los millennials también muchas veces son torpes socialmente, crecimos en un mundo digitalizado. Nos falta literalmente saber cómo socializar muchas veces. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que es un jovencito que intenta buscar a una mujer, tener una novia, y lo rechazan. Lo rechazan en la secundaria, lo rechazan en la high school, en la preparatoria, lo rechazan. Y entonces dice, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Y empieza su ego, empieza su autoestima a decaer. Pero se topa con esta filosofía de los pick-up artists, se topa con la filosofía de los MGTO, se topa la filosofía de los incels. Y dice, caramba, no soy yo el que estoy mal, son las mujeres. Las mujeres se han vuelto unas promiscuas. Y las mujeres literalmente le están haciendo caso totalmente a su psicología. Quieren al hombre chat, al alfa. Y yo soy un beta, ¿no? O un omega, que sería lo peor, ¿no? Soy un beta, no sé cómo atraer sexualmente a una mujer. Y a ver, déjenme les digo algo. Aquí entra mucho el elemento biológico, ¿no? Es una parte que nunca te vas a poder quitar, jamás. Jamás. Es una parte que nunca lo vas a poder superar. Y entonces, por ejemplo, yo a veces escucho ponencias o conferencias muy bien intencionadas de pastores que intentan tratar el tema de cómo funciona el mercado sexual en las sociedades democráticas occidentales cuando ellos son de la época de los 60 y no entienden esto. ¿Está escuchando eso? Un señor, un baby boomer, un hombre de una generación Y, de la década de los 60, un pastor viejo de la década de 50, no tiene ni la más remota idea de cómo funciona el mercado sexual hoy. Y déjenme les digo algo. Yo he sido pastor de jóvenes en 3 ocasiones. La última vez que fui pastor de jóvenes tuve casi 150 jóvenes a mi cargo. ¿Sabes cuál era el tema recurrente en mi escritorio? Una y otra vez. Pastor, me quiero casar. Me quiero casar, pastor, pero no sé qué hacer. A ver, déjenme les digo algo. Yo llegué a tener en mi grupo de jóvenes muchachos, ya no jóvenes, de 40 años. Que seguían vistiendo juvenilmente, con tenisitos, con sus jeans, sus playeritas, porque no querían aceptar la realidad de que se estaba yendo el tren, porque no podían leer a la sociedad cómo funcionaba. Entonces, una de las cosas que yo me propuse en mi pastorado juvenil, que lo vi como una necesidad imperante, es necesitamos hacer algo porque los jóvenes literalmente no se están casando. Entonces yo, a ver, en una de las juntas que tuve de conferencia con los pastores de la zona, cuando tocamos el tema, dijo, en mi iglesia es igual. Jóvenes de 35, 40 años no se casan. O noviazgos de 7, 10 años. Y entonces cuando tú ves los manifiestos de Pickup Artists o ves los manifiestos de MGTO o SIM, dices, hay un problema aquí. Ellos están viendo el problema, realmente lo están viendo, hay un problema real. Pero este es problema de las sociedades occidentales, las sociedades modernas, posmodernas. ¿Por qué? Por las filosofías que se inyectaron en las sociedades, ¿no? En nuestras sociedades. Esa filosofía del empoderamiento de la mujer hizo un caos en nuestras sociedades. Y las mujeres están muy contentas, ¿no? Porque traen dinero en la bolsa. Y están muy contentas porque pueden comprarse tacones más altos. Y no se dan cuenta que eso no les va a durar siempre.
Si a los 35 años no se metieron en la temática del mercado sexual, van de picada. Y se los dice alguien que pastoreó mujercitas. Y que literalmente en mi escritorio había mujeres de 40 años muy guapas, literalmente, y yo estaba pastoreándolas, que lloraban en mi escritorio. Pastor, me quiero casar, me quiero casar. Miren, ya le di la oportunidad a este muchacho, 7 años, y luego me votó. No entiendo por qué. A ver, yo estoy tratando de ser lo mejor. ¿No entiendes que estás siguiendo exactamente la ética del mundo? Y la ética del mundo es esa ética, ¿no? De, a ver, si quieres literalmente ganar a un hombre, tienes que empoderarte. Acaba tu universidad y luego viaja por el mundo y diviértete. Conoce todo lo que quieras, disfruta porque la vida es muy corta. Y no te das cuenta que tu mejor etapa en la vida empieza a los 20 años y se va a empezar a acabar a los 35. Pero a los 20 años tú andas viajando, vuelta loca. Y ves al hombre como un objeto también, al cual puedes utilizar. Y el hombre, obviamente, pensando en la carne, te va a utilizar. Y cuando se canse te va a botar. Y de repente te cayeron los 25. Bueno, no pasa nada, 25 añitos todavía. Todavía no hay quien compita contigo. Las mujeres de 35 no pueden competir contigo. Mujeres de 40 tampoco. La mayoría ya se casaron, tienen hijos, están formando un hogar. Tú estás en la flor de tu juventud, ¿no? Piensas que te vas a comer el mundo. De repente, ¡pum!, cayeron los 30. Cayeron los 30. Uy, la psicología. La maternidad empieza a ser mella. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen las mujeres? Intentan autoconvencerse con las filosofías hedonistas. No, yo no necesito ser mamá, yo no quiero tener hijos. Es que no es algo que tú desees. La psicología del hombre, la unidad psicosomática que somos, es inherente a nosotros. Y como es inherente a nosotros, aunque jures y perjures y digas que esto y que, la realidad es que quieres tener tu pancita con tu bebé, estar en tu casita, con tu esposo, viendo una película de Netflix abrazaditos, ¿verdad? Pero es exactamente el mismo problema. Aunque tú estés dentro del cristianismo y estés dentro de la iglesia, estás viviendo una ética que no es cristiana. Y el hombre es exactamente el mismo problema. Están dentro del cristianismo, pero no están viviendo una ética que es cristiana, están viviendo la ética del mundo hedonista. Disfrutar, bailar, gozar, vivir, y allá cuando ya nos acabe el tiempo, como decimos aquí en México, a las últimas, vamos a tomar las decisiones importantes y trascendentes de la vida. Se pudrió todo. Yo me casé a los 27, a los 28 tuve mi primer hijo. A los 29 tuve mi segundo hijo y dije a mi esposa, nos esperamos ahora hace un tiempo, vamos a disfrutar el crecimiento de los niños, vamos a formar nuestro hogar ya con nuestros hijos, porque ese es el matrimonio, ver crecer a nuestros hijos. Yo quiero disfrutar a mis hijos de joven, yo no los quiero disfrutar a los 40 años. Yo tengo ahorita 35 años, ya tengo mis 2 hijos, tengo una esposa, tengo un hogar, me he sacrificado mucho en la vida, he sacrificado muchas cosas para lograr algunas cosas de las que tengo, pero la mayor satisfacción para mí fue encontrar mujer, como dice la Biblia. El que encuentra mujer, encuentra un tesoro. Y ver crecer a mis 2 niños en esta etapa en la que todavía puedo cargarlos y jugar con ellos y llevarlos al parque y todo, para mí es una belleza. Entonces escuche bien esto. Estas filosofías, es verdad que detectan un problema. Detectan el problema del mercado sexual en la sociedad. Y esto no lo hablan las iglesias. A ver, Paul Washer te dice, cásate, que esto y que aquello. Pero no te dice la realidad. La realidad es que tú formas parte de una sociedad en la que Dios no te ha sacado todavía. Y que la mayoría de la gente que llega a nuestras iglesias pertenece a un nicho de esa sociedad. Está enraizada, obviamente, en la sociedad. Beben de las mismas cosas que vive todo el mundo en la sociedad. Llegas a la iglesia y llegues con todas esas ideologías. Entonces, si el pastor no hace un trabajo correcto de modificar esas ideologías y centrarte en una ética cristiana, se pudre todo. ¿Cuál es el problema con estas filosofías? Aquí va, mucho ojo, y vamos a entrar a una parte que a mí me dolió mucho. Vamos a entrar a una parte muy, muy sensible. Yo se los digo personalmente, esta es una de las partes tristes de estas ideologías. Estas filosofías, se puede decir de alguna forma. Miren, por ejemplo, antes de pasar a eso, déjenme les digo algo. Yo anduve dando conferencias, ¿no? Pues era pastor de jóvenes, me invitaban a muchas iglesias de todas partes del país a predicar con jóvenes. Y yo no predicaba las clásicas cosas, ¿no? Y que el Espíritu Santo y que las lenguas y que... Yo predicaba del problema que veía. El problema era el matrimonio, el problema era la edad. Nuestros grupos de jóvenes, a ver, no son jóvenes de 12 años, muchas veces son jóvenes de 30 años, 35 años ya, que no se quieren casar, no pueden casarse. Y hay muchas aristas ahí que los señores no entienden. Y digo señores en el buen sentido de la palabra, nuestros pastores ya son viejos. Entonces no están realmente
no vislumbra realmente el problema como tal, porque ellos ven la sociedad como vienen, como a ver, con el paradigma que ellos recibieron, ¿no? Los baby boomers pues tienen sus propias características y paradigmas. Por ejemplo, nosotros los millennials crecimos, ¿no?, en el inter de una sociedad que se fue tecnologizando. Los centennials, literalmente, esos tíos salieron de la panza con un celular en la mano, ¿no? Entonces, para ellos no saben, a ver, tú le dices a un niño de 2 años, le das un celular y ya saben manipularlo, ¿no? Entonces, hay ciertos paradigmas que en psicología nosotros estudiamos que ahí puedes decir, mira, estas son características que no van a cambiar, estas son características que ya vienen añadidas. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos van a cambiar es el asunto de la pandemia. Eso ya se añadió a nosotros, ¿no? Eso quedó a nuestra psicología adherido socialmente. Ahorita voy a leer sus comentarios, denme chance de acabar las diapositivas. Entonces déjenme les digo algo, cuando yo anduve predicando con los jóvenes, traté mucho el tema del matrimonio, ¿no? Una vez en una conferencia de preguntas y respuestas, recuerdo mucho que me decían mucho la pregunta de si yo me quiero casar, pero tengo tres cosas tengo tres cosas que se me oponen. La primera, fíjense bien lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir es real y ustedes mismos lo están viviendo quizá. La primera, no he acabado mi universidad. Necesito acabar la universidad y luego necesito encontrar trabajo y luego necesito construirme. Y cuando digo construirme es construirme económicamente, porque si me voy a casar, ¿qué voy a ofrecer? Bien, todo eso está bien. De hecho, eso forma parte de las vicisitudes de la vida del hombre en Occidente y de la mujer. Entonces, ¿a los cuántos años acaba el hombre la universidad? Vamos a suponer, a ver, a los 15 sale la secundaria, entra a la preparatoria, son 3, 18, de la universidad 24, ¿les parece? Sale a los 22 de la 23 de la universidad, ¿no? 23. A los 23 años, ese jovencito todavía no tiene muy claro, ¿no? Todavía no tiene muy claro las mujeres, todavía está en su primer amor, en su primer mundo, está descubriendo el mundo, 23 añitos, pero quiere encontrar un trabajo. Entonces, aquí fíjense por qué es una gran diferencia entre la psicología del hombre y la psicología de la mujer. A los 23 añitos, este muchacho quiere encontrar un trabajo en la sociedad occidental, pero resulta que la mayoría de los trabajos está sobre, ¿cómo se dice? Hay demasiada demanda y muy poca oferta, ¿no? Entonces, le piden 2, 3 años de experiencia. Para poder escalar socialmente, para tener movilidad socialmente, este muchacho mínimo se va a tener que meter 7 añitos, si es que realmente quiere ir escalando socialmente para poder construir un futuro en el cual diga, yo ya tengo las posibilidades de casarme. 30 añitos, vamos a suponer, a los 30 añitos, él apenas está construyendo su futuro. Vamos al otro lado. Vemos acá a la jovencita. Yo me quiero casar. A los 18 años, la jovencita está en su pum sexual. A ver, literalmente esta jovencita ya puede ser mamá. Y la psicología le empieza a jugar, ¿no? Entonces ella ya sí está vinculada al matrimonio. Psicológicamente ya empieza a vislumbrar el hogar, el matrimonio, pero por acá tiene otra vez las filosofías del mundo hedonista que la están bombardeando. No, tú también compite con el hombre. Acaba tú también tu universidad, 23 añitos, luego consigue un trabajo 30 añitos y vete a viajar unos 5 añitos, 35 añitos, es que tú no puedes competir con el hombre, cabezona. Porque a los 35 añitos la mujer biológicamente ya va de bajada, ¿no? Su reserva ovárica empieza a caer. El hombre a los 35 añitos va de subida, ¿no? Económicamente empieza su estabilidad, económica y espiritual, y incluso biológicamente empieza a madurar el hombre. La mujer no. Por lo tanto, los parámetros que la sociedad ofrece, tanto para mujeres y para hombres, no pueden ser iguales. La mujer a los 25 años casada va a ser la mujer más feliz del mundo. Si tiene claro cómo funciona este mundo, a los 25 años ella va a ser feliz, pero es que a los 25 años está en la universidad. Entonces ya se dan cuenta que si hay un problema aquí que los jóvenes tienen, y que es un problema real de vivir en las sociedades democráticas occidentales, es un problema real que ellos dicen, caramba, pero ¿cómo le hacemos? Y entonces, ¿qué hacen? Pues se avientan, ¿no?, a la milonga. Y entonces hay una gran disparidad en cuanto a cómo atajar este problema. Segundo, ese es un problema. No se los voy a solucionar porque es un problema que está enquistado en la sociedad occidental. O sea, no es como que lo puedas cambiar. La única forma es que se reviertan otra vez los roles. La mujer tenga en claro que ella pertenece al hogar, que ella pertenece a los hijos, que ella pertenece a formar ese vínculo en el matrimonio. El hombre a proveer y todo esto. Pero antes hay que enfrentarse a otro problema, que la sociedad y la vida es muy cara, ¿no?, en las sociedades occidentales y que no va a alcanzar. Entonces sí hay un problema que estas filosofías están atajando. Hay un problema de disparidad, un problema sexual, un problema digital, un problema real. Viene el segundo. El segundo problema es el dinero. Las bodas. Yo me quiero casar, hermano, me quiero casar, pastor, pero ¿sabe qué? Pues a ver, yo tengo 30 añitos, estoy trabajando, gano bien, pero no gano lo suficiente
como para pagar una renta, pagar una boda, pagar un anillo, pagar un carro, pagar esto. Entonces, ¿qué hago? El matrimonio se volvió un objeto de consumo de la sociedad occidental, así como Navidad se volvió también un objeto de consumo de la sociedad capitalista, donde ahora todo gira en el consumo, en el comprar, en el tener, en el poder presentarte a la sociedad como alguien que tiene. Ese es un problema, porque eso retarda los matrimonios. Entonces, ¿qué hace el jovencito y qué hace la jovencita? Hay que esperarnos. Hay que esperarnos. Y si gana el sueldo mínimo, y si es un obrero. Porque, a ver, yo estoy hablando de un jovencito que tiene la posibilidad de acabar su universidad, pero escúcheme bien, aquí en Latinoamérica eso no es como que muy normal. ¿Se dan cuenta todas las aristas que están diseminadas en estas filosofías? Pues por eso el narco arrastra muchísima gente, ¿no? Muchísimos jovencitos que dicen, no, pues aquí hay dinero. Esta es la vida que yo quiero, la vida que me promete el capitalismo, la encuentro aquí en el narcotráfico. Ese es el segundo problema. ¿Qué hacemos? Súmale a esto. Las jovencitas fueron criadas con Disney. Fueron criadas con películas románticas. Las películas románticas, escuchen mujeres, psicológicamente hacen el mismo daño que la pornografía. Comprobado. Porque promueven una irrealidad. Y tú compras la irrealidad. Entonces, nuestras jovencitas en las iglesias fueron criadas con Disney. Fueron criadas con películas románticas, donde todo es perfecto y utópico. Y entonces están desconectadas de la realidad. Y como están desconectadas de la realidad, el jovencito que sí se enfrenta a la realidad como hombre, que tiene que interiorizar sus emociones, que sufre, que sabe lo que es ganar el dinero y poder gastarlo y hacer esto, la jovencita está esperando una boda mágica. A ver, ¿sabes cuánto cuesta una boda mágica, chiquita? Ah, pero es que tú te la mereces. Y mire que estoy diciendo esto con el dolor de mi corazón porque yo tengo una niña. Pero yo no estoy distanciándome de la realidad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que criarla con la realidad, el contentamiento, como dice Pablo, ¿no? Tener contentamiento, virtud, amor, las cosas principales que no se compran en el mercado. A ver, chiquita, ¿quieres el anillo? Yo recuerdo que una vez, Dios mío, mi vida, llegó una muchachita ahí a la iglesia, llegó al escritorio y me presumió su anillo, y me dijo, mire, pastor, ya me propusieron matrimonio. No digo anillo, tío, me puedo comprar una casa con ese anillo. Y resulta que en su familia, escucha bien, le habían transferido la tradición de que la persona con la que te vas a casar, el muchacho con el que te vas a casar, tiene que darte un anillo que valga, no sé si las 3 partes de tu sueldo al año, una cosa así rara. Entonces, ella le había transmitido eso a su futuro esposo. Es que tienes que regalarme un anillo. Ah, espérenme. Primero el anillo primero el anillo de cortejo, 1. Después el anillo de noviazgo, 2. Del de compromiso. Y luego el anillo de matrimonio. Entonces, a ver, muchachitas, vuelvo a repetir. Crecieron con Disney ustedes. Y en el mundo capitalista, la boda es un objeto de consumo. Entonces, ¿qué quieren las niñas? Quieren una boda donde ellas puedan ser la princesa mágica. ¿Y sabes cuánto cuesta eso en la sociedad actual? Ah, pero espérate, ella no quiere una boda donde vaya su familia. No, ella quiere una boda donde vayan 200 personas, 100 personas. ¿Sabes en la sociedad actual cuánto sale darle comer a 100 personas? No, pero los padrinos. Entonces, en vez de tener contentamiento, se buscan los medios para seguir promoviendo ese tipo de cuestiones. Y a ver, estamos tratando de hombres que literalmente tienen acceso a eso, pero un hombre del tercer mundo, un muchacho del tercer mundo, que viene de una familia disfuncional, donde literalmente ha tenido que trabajar desde pequeño para darle comer a su familia. Cuando le dices boda, vestido, anillos, luna de miel, casa, ¿qué crees que siente en el corazón este hombre? Aunque sea el hombre más bueno, más bondadoso, más fiel, ¿qué crees que siente? ¿Por qué me aborreces, Dios? ¿Qué acaso yo no tengo el derecho también a formar una familia? Y aquí entramos, por supuesto, a la filosofía de los incels. Entonces, ¿qué hacen los incels? Generan resentimiento. Generan una crisis. ¿Quién es la culpable de esto? Dicen los incels. Es la mujer. No, no es la mujer, es la sociedad. Pero ellos, en sus filosofías, como Temach, como los MG2, ven a la mujer per se como la mala del cuento, y no es la mujer la mala del cuento. Ese es un error de estas filosofías.
La mujer no es la mala del cuento. Porque si la mujer fuese la mala del cuento, tú también tendrías que tener parte del problema porque tú también chupas del capitalismo y del hedonismo y del consumismo en el cual vives. Para que los dos pudieran salir adelante tendrían que abandonar esas filosofías y retraerse nuevamente a la ética cristiana. Yo recuerdo mucho una conferencia aquí en el norte de México, aquí en la frontera en Juárez. Estábamos hablando del tema del matrimonio. Vuelvo a repetir, yo he tratado ese tema porque yo soy joven y sé cómo sufren mis jóvenes, no soy hacia mi pueblo. Yo no soy generación boomer, ni Y, ni nada de eso. Entonces yo recuerdo que estábamos hablando del matrimonio y una jovencita se quejó, ¿no? Se quejó y dijo, en las preguntas y respuestas literalmente dijo, entonces estás en contra de que las mujeres puedan salir a trabajar. Y yo le pregunté, ¿estás casada? Y me dijo, sí, estoy casada. ¿Cuántos hijos tienes? 2. ¿Cuánto ganas en tu trabajo? No, pues gano 7,500 pesos a la semana. Ok. ¿Tu esposo trabaja? Sí. ¿Qué pasa con esos niños cuando tú y su esposo se van a trabajar? Mis niños se van a la guardería. Entonces cuando los traes a la realidad, no le dices, el poder estar con tus hijos, criarlos, que crezcan contigo, tiene un costo para ti de beneficio de 7,500 pesos. ¿Qué compras con 7,500 pesos? Una televisión más grande. Literalmente has cambiado a tus hijos y el placer de formar un matrimonio por una televisión más grande. Se quedó callada. Porque literalmente han comprado la filosofía de hay que empoderarnos. Otra vez, tú no puedes competir con el hombre. No puedes competir con eso. Si tú compites con el hombre, tú vas a perder. Tienes todas las de perder. En edad, en biología, el hombre es fértil hasta los 90 años. El hombre no tiene esa preocupación adherida a él psicológicamente. La mujer sí. La mujer sí. Si la mujer a los 35 años no ha resuelto el asunto de la maternidad, de los 35 años en adelante va a estar desarrollando ovario poliquístico, su reserva ovárica va a bajar, sus posibilidades de ser madre van a disminuir considerablemente. Entonces tú no puedes competir con un hombre biológicamente y psicológicamente eres diferente a él. No, yo también voy a viajar, yo también voy a hacer todo lo que mis papás me dicen. Ah, bueno, ahí dígale a su papá que cuando se tenga 35 años y esté criando gatos, que su papá le resuelva la vida. Porque resulta que los papás tampoco están, en muchas de las ocasiones, familiarizados con este mundo en el que nosotros los millennials crecimos. Y no los culpo, porque hay una brecha generacional que muchos sociólogos han dicho, ¿no? Hay una brecha generacional impresionante. Ni siquiera hablamos el mismo idioma que nuestros padres. No nos entendemos. Vi, pregúntale a tu papá qué es un chat. ¿Qué es un simp? Oye, papá, pues que dicen que soy un simp. Ve, pregúntale a tu mamá qué es eso. Ay, mija, pues como dicen los hombres, ¿no? Como dice el meme. Bien, entonces, en resumen, los grupos dentro de la manósfera pueden ser variados, pueden ser muy polémicos, otros están despiertos, no están red pileados. Aquí se juega mucho con el asunto de las black pill, red pill, blue pill. Los black pileados serían muchos de ustedes que están aquí comentando que dicen, caramba, pues este tío tiene razón, pero no hay nada que hacer, ¿no? Se black pilean, dicen, uff, pues se pudrió todo, ¿no? Los red pileados son como los que se toman la red pill, que dicen, hey, sí es cierto, yo estoy despierto, sé cómo está el show, voy a hacer esto y esto y esto. Ok. Y están los blue pileados, no son los borreguitos, ¿no? Los sims, los que ellos van con la tendencia, a ellos no les importa la vida. Entonces, en resumen, los grupos dentro de la manósfera son variados, son polémicos, algunos son militantes, algunos son solamente despiertos, pero tienen el mismo objetivo, básicamente, no importa cuál tú hayas escuchado, no, obviamente tú no puedes pertenecer a estos grupos, ahorita te voy a decir por qué, pero muestran una preocupación real, que el cristianismo también debería mostrar, y aquí es triste porque el cristianismo se ha distanciado de esta realidad. Miren, yo a veces voy a conferencias de matrimonios. ¿Sabes de qué hablan las conferencias? De sexo. Esas son las estupideces que hablan hoy los pastores. No hablan de la realidad social, de que nosotros estamos creciendo en una sociedad digitalizada, que está siendo formada por Netflix, que está siendo formada literalmente por los MTV, la música, que está siendo moldeada literalmente por los grupos de choque, ¿no? Sociales. Ellos literalmente están distanciados de ese mundo. Por eso los millennials tienen que tomar este problema en sus manos. Tienen que tomar este problema en sus manos y decir, hay que ayudar a nuestro pueblo. Tú eres joven, tú entiendes esta temática. Hay que ayudar a los más jóvenes.
porque hay una brecha generacional con nuestros abuelos, con nuestros padres, que ellos no entienden. Tú vas y le dices, pastor, ¿sabe qué? Es que hay un chat allá, que un simp. Te va a decir, sí, mijo, póngase a barrer ahí, ándele, ya déjese de cosas, póngase a trabajar. Porque esa es la forma en que ellos solucionan los problemas, los baby boomers, ¿no? Entonces están los MGTOW, que básicamente son hombres, como dice el término, siguiendo su propio camino. Están los MRIA, ¿no? Que son como los que buscan los derechos a nivel político. Están los PUA. Estos tíos están resentidos. De aquí salen los Sims, salen los incels. Quieren acostarse con todas las mujeres que puedan porque de esta forma aligeran su ego lastimado, ¿no? Así como que andan llorando constantemente como Dante. Entonces, por ejemplo, miren, si ustedes se fijan aquí tenemos supuestamente un ejemplo de cómo despierta el hombre. Los tradcons. ¿Quién son los tradcons, no? Así es una forma que se le dice a los tradicionalistas. Se sienten felices en su condición y creen que tienen el poder frente a la mujer. Los tradcons, los tradicionalistas, ¿no? Los conservadores, los Agustín Laje, ¿no? Pero resulta que los masculinistas en la manósfera los hacen despertar y les dicen que en realidad la mujer tiene cierto control sobre el hombre y que los tradcons viven en un autoengaño. Que las feministas y los aliados creen que los machistas son felices porque tienen el poder y parten de esa idea. Y entonces aquí hay como el pum, el wake up, ¿no? Como el despiértate. O sea, no es así como tú crees. Y entonces empiezan ahí las filosofías, ¿no? Y aquí está la famosa Red Pill. De hecho, este monito que ustedes ven ahí, que es Pepe Frog, es como el representante de los grupos, ¿no? De la manósfera. Siempre que veas esta ranita en algún lugar, esta ranita simboliza que estás redpiliado. Básicamente, ¿no? Estoy redpiliado, estoy despierto, sé cómo funciona la sociedad, sé cómo es el mercado sexual, sé cómo funciona la política, tú no me vas a engañar, sé cómo funciona esto. Entonces, cuando veas esta ranita, Pepe Frog, eso significa. De hecho, esta ranita fue como el símbolo de la meme war en el 2006 entre Hillary Clinton y Donald Trump, ¿no? Esta ranita fue como el afiche que se utilizó para decir, estamos despiertos, estamos redpiliados, no nos vas a engañar. O sea, tú eres una satánica, tú eres una bebesangre, y ahí se gestó este afiche. Entonces este afiche hoy se considera de ultraderecha, lo asocian a la ultraderecha, lo asocian a la reivindicación, ¿no? de los nazis, por ahí es el Pepe Frog, la ranita esa. Bien, aquí vamos a entrar a un punto bastante interesante. El grupo más interesante que hay en la manósfera, que vuelvo a decir, pues, por ejemplo, Temash, pues no es nada, o sea, es un tío que empezó a hablar y les funcionó y está embebido, ¿no? De lo que sucede en cuanto al mercado sexual, pero hay grupos muy interesantes en la manósfera que sí tienen una filosofía detrás. Y como tienen una filosofía detrás, ellos sí pueden hacer cambios, pero hay un peligro ahí, y es el peligro en el que yo me metí. Está Rosh Bali Hadesh. Rosh Bali Hadesh literalmente fue el Adalid, el que creaba tribus por todo el mundo. A ver, le cerraron las puertas de varios países porque este tío tenía una filosofía muy marcada que empezó a crear literalmente un club de la pelea, de Panahew, ¿no? Ustedes vieron la película del club de la pelea de Brad Pitt y la filosofía detrás, ¿no? Una filosofía nihilista, nietzscheana, literalmente de vamos a controlar el mundo, pero sin caer en las garras del consumismo, el capitalismo, y así inicia la película del club de la pelea, ¿no? Y entonces gran parte de la filosofía de Bali Hadesh fue muy atrayente porque en una sociedad que está harta, literalmente está sobreextasiada, en los ojos, en los oídos, está sobreextasiada, se empezó a vislumbrar a las tribus, un movimiento tribal, como un movimiento que podía hacer resurgir al hombre, a la bestia, ¿no? A la bestia occidental, a la bestia grecorromana, a la bestia estoica. Entonces él jugó mucho con estos elementos, ¿no? Y él empezó a influir mucho en la política de ciertos países de Europa del Norte. Entonces, a ver, lo vetaron en muchos países, ¿no? Y estos grupos no son reaccionarios, es decir, no son como los MGTOW. Estos grupos dicen, a ver, el pleito no es con la mujer, ¿no? El pleito es contra la sociedad occidental. Esto estará muy de lado, por ejemplo, como piensan los ortodoxos, ¿no? Como pensaban en la época de la Segunda Guerra Mundial los franquistas, los hitlerianos, las falanges. El problema son las democracias occidentales que pervierten todo, ¿no? Entonces estos tíos dicen, hay que tratar contra el problema de la sociedad occidental. ¿Cómo? Despertando a la gente. Y así empiezan a crear tribus. Este es un grupo muy interesante, pero su filosofía ahorita van a ver el problema. Miren lo que dice, por ejemplo, Rosh Bali Hadesh. La neomasculinidad combina creencias tradicionales masculinas y biología animal dentro de un solo sistema ideológico. Su objetivo es ayudar a los hombres viviendo en naciones occidentalizadas que carecen de cualidades como virtud clásica, ayudando con su masculinidad a los hombres y feminidad a las mujeres. Asimismo, la neomasculinidad sirve como antídoto para varones que están programados para aceptar la degeneración occidental, el consumismo descerebrado, la adicción pornográfica y la autoridad del Estado inmoral. Entonces, se fijan, es una filosofía muy fuerte. Es una filosofía que empieza a crear grupos desde abajo
y los empieza a inyectar en el tejido social. Pero es una filosofía que tienen claro que la sociedad occidental se corrompió. Y como la sociedad occidental se corrompió y corrompió al hombre y corrompió a la mujer, se tiene que trabajar desde abajo en el núcleo de la propia sociedad, en el tejido social, para tratar de hacer un cambio en la sociedad. Entonces este es un movimiento muy bueno, pero tiene un problema. Y ahorita ustedes lo van a ver cuál es el problema. A ver, cuando yo me chuté todos los libros de estos tíos, de Jack Donovan, de Palenhue, de Bali Hadesh, e incluso de este señor, el borracho, Bukowski, ¿no? Cuando yo me chuté los libros de este señor, yo me empecé a dar cuenta de algo raro ahí, ¿no? Porque yo venía del cristianismo, había abandonado el cristianismo, pero venía del cristianismo y empecé a notar algo muy raro ahí, algo muy extraño. Había una filosofía ahí oculta, ¿no? Después me empecé a dar cuenta qué pasaba. Este libro de Jack Donovan, que es como su libro clímax, miren lo que dice The Way of Man, el camino del hombre, dice: el camino del hombre, la neomasculinidad, tiene que ver con lo que los hombres quieren unos de otros, antes incluso de que se involucren otros hombres. La masculinidad tiene que ver con lo que tú mismo quieres de ti y para ti. Da igual lo que quieran las mujeres. Entonces te venden básicamente el movimiento neomasculino como una suerte de simposio griego, ¿no? Donde estás chocando la cerveza, las jarras entre amigos, celebrando, ¿no? Planeando la siguiente guerra, de una forma un tanto tribal. Otra vez, el movimiento tribal en torno a los movimientos masculinistas es evidente, es claro. Y ahorita vamos a ver por qué es así. Otra vez vamos a entender la psicología del hombre. Mujeres, el hombre no es igual que ustedes. Y eso no lo... Si mientras no entiendan esto, la sociedad no va a poder tener un giro. Y también los hombres, las mujeres no son igual a ustedes y las mujeres no son el problema. Aquí tenemos al Temash. Esta es una frase que él dice en uno de sus lives. Dice: mientras otros decían no, yo dije sí, va. A todos esos morros que estaban pidiendo ayuda y nadie se las daba. Entonces Temash involuntariamente pertenece a un movimiento surgido de los propios foros de discusión. Otra vez es un movimiento de internet llamado Manósfera, ¿no? Este título agrupa todos aquellos movimientos enfocados en el tema de la masculinidad. Y este señor, Temash, pues es como alguien que surgió a la necesidad, ¿no? No tiene como una filosofía detrás. Yo he escuchado varios de sus videos, sino que constantemente está como que tratando de ayudar de una forma espontánea, ¿no? Y está bien. A ver, el problema no son ellos, el problema es que ellos han detectado el problema, ¿no? El problema es que ellos tienen, cuando ya abrazan totalmente el masculinismo, hay una filosofía ahí detrás. Jack Donovan es uno de los pesos pesados del masculinismo, tiene varios libros escritos, y esta es la parte que quiero remarcar. Lo que nadie te dice y que pocos saben es que los principales promotores del masculinismo a nivel mundial son abiertamente satanistas. ¿Pero por qué satanistas? Tú tienes que leer mi libro, la parte que se llama El poder del mal. Jack Donovan es satanista, andrófilo. Es decir, este tío, si ustedes se fijan, está haciendo la pose ahí de Baphomet. Este tío literalmente dice que él no tiene sexo, es andrófilo, él puede ser gay, está en contra de la agenda gay, pero literalmente este tío dice eso, andrófilo, y la sociedad moderna tiene que ser andrófila, el hombre tiene que ser andrófilo. De hecho, escribió un libro que se llama Andrófilo. Rosh Bali Hadesh, el más influyente líder del masculinismo, era profeso del agnosticismo y paganismo, decidido seguidor del culto laveyano. ¿Quién es Lavey? Anton Lavey, el de la iglesia satánica. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque aquí te das cuenta que Temash es un niño, es inocente, es bondadoso Temash. ¿Por qué? Porque estos tíos, aquí va la parte en la que yo caí, tristemente. Estos tíos vinculan a Occidente con el cristianismo. Dicen, Occidente es cristiano, ergo el cristianismo está mal. Y entonces, como el cristianismo está mal y es el que ha degenerado al hombre, el cristianismo es el que ha feminizado al hombre, el cristianismo es el que ha hecho débil al hombre, hay que buscar una filosofía que revierta el poder del cristianismo. Muchas lo han intentado y no lo han logrado. ¿Cuál es la única que puede hacerle frente? La filosofía satanista, la de Anton Lavey. Cuando tú lees la Biblia de Anton Lavey, te vas a dar cuenta que la filosofía de Anton Lavey es Nietzsche. Entonces estos tíos utilizan la filosofía de Nietzsche, satánica, son satanistas, en el sentido de que buscan la reversión de los valores. Para poder hacer resurgir a la sociedad, hay que retornar al paganismo antes del cristianismo. Por eso son neopaganos, son gnósticos, son satanistas. Tienes
¿Qué idea impera en el pensamiento del neomasculinismo? La idea de Nietzsche. Vas tú a mi libro, Huyendo de Dios, vas al tercer capítulo de Huyendo de Dios, donde yo hablo de mi descenso por la caída, no mi descenso por el tobogán, y te vas a dar cuenta que está plagado de Nietzsche. Porque cuando yo intenté también hacer eso, revertir al cristianismo, girar del cristianismo, el único que se me presentó como psicólogo del hombre occidental, porque eso es Nietzsche, es el psicólogo del hombre occidental que detecta el mal, así como lo detecta Temash, como lo detecta Jack Donovan, como, él detectó el mal de Occidente. Occidente iba en picada a la degeneración y Nietzsche lo vinculó al cristianismo. A ver, el papá de Nietzsche era pastor. Cuando el papá de Nietzsche muere, literalmente él dice que el problema de la muerte de su padre es el cristianismo que lo feminizó, que lo debilitó. Andrew Tate, el que se pelea con Greta Thunberg, ¿qué dice Andrew Tate? Dice que el cristianismo es el mal, que es femenino. Entonces, si tú te fijas, va a empezar a jugar el asunto, estos movimientos juegan mucho con el asunto del Islam o del paganismo, ¿no? De las culturas, los vikingos, los espartanos, el hombre clásico grecorromano contra el hombre femenino, contra el hombre degenerado occidente cristiano, contra el Tucho Fernández, contra la Fiducia Supplicans, contra las iglesias que hoy casan gays. Por supuesto que ellos están haciendo una lectura psicológica del hombre occidental y lo relacionan con el cristianismo porque las raíces de Occidente sí son cristianas, hay que decirlo, ¿no? Entonces la idea del hombre fuerte que impone tanto Andrew Tate, Jack Donovan, el Temash, el modo guerra, ¿no? Es la idea de Birkens, esa idea del hombre fuerte viene sacada de la genealogía de la moral de Nietzsche, de la fuerza de la voluntad, ¿no? El poder de la voluntad de imponerse, de establecerse, de hacer lo que tú, lo que ha sido, para dignificar al hombre tienes que darle la oportunidad de que él como poderoso forme el mundo que él quiere. En contraste está la mentalidad del esclavo, la ética del esclavo. ¿Quién tiene esa mentalidad? El cristiano. ¿Por qué? Básicamente porque el cristiano no vive el mundo aquí, sino vive en el mundo del más allá. Por eso Nietzsche escribió un libro que se llama Más allá del bien y del mal, porque la ética del cristiano no está aquí, está allá, o está por lo menos enfocada en el más allá. Por eso Nietzsche llamaba al cristianismo platonismo para el vulgo. ¿Por qué? Porque a los cristianos no les importa el mundo en el que viven, literalmente ellos que el mundo se pudra, dice, nosotros nos vamos al cielo, una ética escapista. Entonces dice Nietzsche, eso ha traído un problema a Occidente porque Occidente dejó de ser el gran imperio, ¿no? Bajo la tutela de los griegos, de los romanos, pasó a las manos del cristianismo y empezó a degenerarse a consecuencia de la ética escapista del más allá. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Hay que volver a la ética de la voluntad del más fuerte, de la voluntad de poder. El mundo lo forman los poderosos, como lo formó Roma. Roma no pedía permiso para conquistar. Roma iba y conquistaba y formaba su imperio y ponía sus parroquias, Roma, literalmente para diseminarse en todas partes. Entonces Nietzsche va a utilizar mucho esta biología natural donde te va a decir, el león no le pide permiso a la gacela para comérsela. En el reino animal, en el reino natural, el león manda. Si el león tiene hambre, va y caza. Entonces traslada esa ética animal biológica, la traslada al hombre y la impone en la sociedad. Y entonces la toma Jack Donovan, la toma Andrew Tate, la toma Birkens, la toman todos los promotores del neomasculinismo y luego se la venden a los muchachitos que vienen con problemas de identificación, no tienen padre, vienen de familias disfuncionales y dicen, caramba, yo quiero ser el Temán, yo quiero ser modo guerra, yo quiero ser el superhombre. Bueno, estás tragándote la filosofía satanista y ese es el problema con los cristianos. El problema con los cristianos es que ellos se dan cuenta de algo que Nietzsche se dio cuenta. Hay un problema en Occidente. Pues es que eso nadie lo tiene que decir. Hay un problema en Occidente. El día que, en la mañana que se levantó el Tucho Fernández bendiciendo gays, te das cuenta que Occidente está muy podrido. Entonces cuando escuchas a personas que piensan igual que tú, dices, este está conmigo. No está contigo. Porque, los caminos van por rumbos diferentes. Porque el cristianismo, el reino del cristianismo no es de este mundo. ¿Sí? Y aun si el cristianismo ha echado sus raíces, su ética, su visión política del mundo, aún con todo es contraria a la visión de Nietzsche. Por ejemplo, note por favor, porque aquí lo que te llama la atención no es Temash, lo que te llama la atención no es Andrew Tate, lo que te llama la atención no es Jack Donovan, lo que te llama la atención no es Virgens, lo que te llama la atención no es Rosh Valley Hadesh, es lo que hay detrás de sus ideas. Y esto es lo que Elaine Pagels llama el encanto de Satanás, el encanto del oculto. Lo que nos fascina de Satanás es su forma de expresar cualidades que van más allá de lo que habitualmente reconocemos como humano. Porque no es lo mismo un Fiducia Supplicans,
No es lo mismo un Rodrigo Calvo a un espartano, ¿verdad? Porque Occidente se formó con las ideas del hombre fuerte. Se formó con las ideas del espartano, del conquistador. Se formó con las ideas del gallardo hombre de guerra. Por eso el feminismo, que está muy en contra de esta idea, ¿qué es lo que están haciendo? Quitando esas estatuas. Quitando las estatuas de los conquistadores, quitando las estatuas de todos esos personajes y vendiéndote a sus adalides sociales, sus luchadores sociales, ¿no? Que son esas viejas pintadas de pelo azul. Estos son los nuevos héroes que te quieren vender. Por eso, a ver, cuando te dicen que cuando te sientes atraído a esta parte, ¿no? Esta es la parte oculta. Esta parte a mí me envenenó, pero de verdad no tienes una idea. Si tú supieras las cosas que yo escribí en cuanto al cristianismo, uf. Entonces fíjese lo que dice. Satanás evoca algo más que la avaricia, la envidia, la lujuria, la cólera que identificamos con nuestros peores impulsos. Va más allá de lo que llamamos brutalidad, que atribuye a los seres humanos una semejanza con los animales brutos. En el hombre la crueldad es racional. Satanás representa la inversión. Aquí está. La inversión de los valores es la rebelión a Dios, por lo tanto es el otro que nos atrae. Nos atrae, por supuesto, el Temash. Como hombres nos atrae, porque en la psicología del hombre siempre el macho alfa lidera. Y entonces como el macho alfa lidera, el hombre fuerte, el hombre poderoso, atrae al hombre beta. Eso es psicología 1.0, te sientes atraído. Por eso el narco es fantasioso en México, ¿no? Le compones corridos, le cantas, porque es el hombre fuerte, es el hombre que se opone al Estado, es el hombre que pelea contra la ley. Y llama la atención de los jovencitos, porque eso es psicología. Tú quieres ser el Chapo Guzmán, ¿no? Le cantas y te tomas 3 cervezas y te sientes el Mayo Zambada. ¿Por qué? Porque son los hombres fuertes de la sociedad. En la política es exactamente igual. ¿Quiénes son los gobiernos que mantienen mucha más cohesión? Las del hombre fuerte. Xi Jinping en China, Vladimir Putin en Rusia, son los hombres fuertes. Lo comparas a los hombres débiles de Occidente y dices, caramba. Entonces, en su libro, Más allá del bien y del mal, de donde sale toda esta filosofía del neomasculinismo, el hombre fuerte no puede construirse sino con la inversión de los valores tradicionales. Para ellos, escucha bien esto, para ellos tú no puedes ser un hombre fuerte siendo cristiano. Con eso te digo todo. Y entonces aquí está la crítica. ¿Qué hace Jack Donovan? Y esa crítica a mí me dejó pensando mucho tiempo, hermanos. Porque dice Jack Donovan, los cristianos son una bola de gays que andan poniendo la mejilla para que otros lo destacen. Y entonces en una conferencia, una persona le dice, oye, pero los cristianos fueron a las cruzadas, fueron cristianos los que conquistaron América. Y entonces Jack Donovan dice, esos no eran cristianos, esos eran los guerreros a los que nosotros hacemos alusión de hombre fuerte. Porque los cristianos, siguiendo la línea y el pensamiento cristiano, jamás van a empuñar la espada para atravesar a alguien más. Y entonces te quedas pensando como, uff. Y fíjate por qué entonces los grandes promotores del neomasculinismo, como Andrew Tate, Jack Donovan, como Birkens, como Vali Hadesh, son o satanistas, o paganos, o agnósticos, o literalmente anticristianos. Porque tomando la filosofía de Nietzsche, literalmente leyendo la filosofía de Nietzsche, ellos dicen, el problema de Occidente es el cristianismo. ¿Y por qué es el cristianismo? Porque el cristianismo revertió los valores. Mientras Roma gobernó en el mundo, Roma sería el hombre fuerte que imponía su voluntad, pero luego viene un hombre débil, que es Cristo, que literalmente es aplastado por el poder romano como una limaña, dicen ellos. Literalmente queda colgado, pero la filosofía de Cristo, diseminada en sus nuevos discípulos, trastoca los valores. Ahora el hombre débil, el hombre llorón, el hombre femenino, es el hombre fuerte occidente, mientras que el guerrero, el luchador, el que conquista, es el hombre malo. Entonces la conclusión de Nietzsche en su libro Más allá del bien y del mal es así. El hombre occidental ha sido embrutecido, ha sido desbestializado, ha sido desanimalizado, ha sido domesticado, ha sido domado, ha sido gregarizado por la historia occidental. Y ellos, créanme, ellos conocen
la filosofía de Nietzsche. Por eso ellos te dicen, a ver, tú lees el libro The Way of Man de Jack Donovan, literalmente te dice, esto está sacado de la filosofía de Nietzsche. Así te lo dicen. Igual te lo dice Vali Hadesh. Ahorita se van a llevar una sorpresa muy interesante. Muy, muy suave. Los que dicen que las circunstancias ya no requieren que el hombre promedio sea más fuerte que la mujer promedio están en la verdad. Entonces, cuando alguien te dice, a ver, es que tú ya no necesitas ser un gran hombre fuerte, un espartano, porque la sociedad ya no funciona así. Tú no necesitas ser una máquina de guerra. Tú literalmente trabajas ahí en un call center. Y como tú trabajas en un call center, ¿para qué quieres una máquina de guerra? Estás loco, la sociedad ya no funciona así. Entonces aquí es donde entran estos tíos, ¿no? Y te dicen, no, la realidad es que la sociedad no funciona así porque nosotros hemos dejado de ser máquinas de guerra. Y entonces, ¿qué están promoviendo estos tíos? Están promoviendo hacer la famosa bestia occidental, ¿no? La famosa bestia occidental, la famosa bestia que contamina, que come carne, que es destructora, ¿no? Que trae sus Lamborghini, fuma, tiene mujeres. La bestia occidental, el hombre fuerte, el hombre es la visión que te venden, ¿no? Satanista. Lee la Biblia Anton LaVey. Es satanista. Quienes dicen que los hombres promedio no necesitan ser más valientes que las mujeres promedio tienen razón. No existe ya un conjunto particular de habilidades que los hombres necesiten a diferencia de las mujeres para sobrevivir. Es cierto. El honor, la cuarta virtud táctica de los estoicos, está muerta en cualquier sentido cultural amplio. ¿Por qué? Porque ya no somos sociedades, por ejemplo, nosotros aquí en México no hemos tenido una guerra desde el siglo antepasado. Entonces no estamos formados para la guerra. No hay como esa formación ética que se le daba a los soldados romanos, a los soldados espartanos, griegos, de las sociedades clásicas. ¿Por qué hay esta diferencia? Por ejemplo, Estados Unidos, que es un país muy patriótico con el estadounidense, ¿no? Con el estereotipo del soldado, porque es una sociedad bélica todavía, ¿no? Y esa sociedad bélica mantuvo cohesión en torno a esos ideales de la guerra, la familia, la lucha, la patria. Pero la mayoría del mundo no es así. Entonces, en el mundo occidental, las sociedades occidentales modernas no son así. No, los japoneses andan bailando anime. Los coreanos andan encantados con el Gangnam Style y esas cosas, ¿no? Bien. Entonces este malestar social ha hecho que los grupos masculinos sean en esencia tribales, como una forma de compensación de la despersonalización occidental. En el mundo occidental, querido, tú no eres nadie. Sí, tú eres un número más. Somos 8,000 millones en la Tierra. Las sociedades occidentales se han despersonalizado. Tú no vales, tú no eres nadie. A ver, literalmente eres un número para el seguro social, eres un número de placas, eres un número más. Y esta despersonalización le causa al hombre en su psicología y a la mujer también un caos, un conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Dado que el sentimiento de exclusividad está anulado entre la gran masa del pueblo, que este es un problema que ya atajó, por ejemplo, García Gasset, ¿no? Ortega Gasset en su libro La rebelión de las masas en los 40s, la despersonalización, ¿no? La masa tomando decisiones como masa, ya no existe el individuo. El hombre busca su sentido de pertenencia en un conjunto de reglas, leyes o códigos de honor que enmarque su destino en grupos pequeños. Quiero formar parte de un grupo. Ahí están los seguidores de Temash, ahí están los seguidores de Jack Donovan, ahí están los seguidores de Wilgens, ahí están y entonces se hacen los grupos. ¿Por qué? Porque no quieren sentir la despersonalización de Occidente. Quieren sentir un sentido de exclusividad, quiero ser parte de algo. Esto también, ¿saben quién lo atajó muy bien? Byung-Chul Han, en su libro, cuando habla del rito. Las mujeres es lo mismo, quieren sentirse parte de algo porque Occidente se fue, a ver hermanos, Occidente se fue al carajo hace mucho tiempo. Y estamos sintiendo hoy las patadas en el estómago de las consecuencias de haber abandonado los principios morales de Occidente. Y lo decía Nietzsche, ¿no? Porque mucha gente piensa que Nietzsche era nihilista. Nietzsche no era nihilista, Nietzsche era vitalista. Nietzsche creía que lo que sucede cuando te das cuenta, cuando despiertas, decía Nietzsche, es que te vuelves nihilista. Vitalista, el nihilista estaría siendo como el black pill, ¿no? Una vez que despiertas, que te das cuenta cómo está funcionando todo, dices, uff, ¿ahora qué? No, pues me trueno la milonga. Nihilista. Por eso Nietzsche crea una filosofía, la filosofía del superhombre. Tú no tienes que hacer esto. Vamos a construir una filosofía que supere al cristianismo, el superhombre, ¿no? La famosa filosofía del superhombre, que tiene muchos atismos del budismo. Entonces, la mayoría de los grupos de la manósfera tiene una mezcla de creencias que van desde el estoicismo de Rosh Vali Hadesh, pasando por el satanismo de Donovan, la incursión del neopaganismo de Wilgens, la búsqueda del hombre conquistador de Mystery, y va a venir en algún momento el musulmán fuerte. Miren, me mocho la mano derecha. Si en algún momento, así como surgió Donovan, Temash, no surge un musulmán fuerte en Occidente.
Se los apuesto. Con la misma temática masculinista. Se los apuesto lo que quieran. Ahora, a mí, por ejemplo, cuando escuché al Temach, Temach es inocente, es noble. En algún sentido es noble. Estos tíos son violentos. A ver, Birkens quemó iglesias en Finlandia, anduvo quemando iglesias por todas partes. ¿Sí? Igual Bali Hadesh creó tribus, literalmente creó un club de la pelea ese tío. Y aquí está la sorpresa que les tenía. Esto a mí me impactó. Yo todavía no había vuelto al cristianismo, todavía no regresaba al cristianismo cuando me di cuenta de esto. Porque yo seguía muy de cerca a Bali Hadesh. Me había leído sus libros, seguía sus páginas. Y entonces de repente, Bali Hadesh da un giro y abraza el cristianismo ortodoxo. Y hoy él habla del masculinismo. ¿Por qué se hizo ortodoxo? Porque Occidente está podrido. Por eso él se hizo ortodoxo. Porque la visión patriarcal, la visión del hombre fuerte en la visión ortodoxa todavía impera. Y otra vez volvemos al asunto del tribalismo, ¿no? Saliendo de esa visión neopagana satánica que él tenía, él era paganista. La única forma de compensar esa necesidad, ¿no? De necesito sentirme parte, fue la ortodoxia. Un grupo exclusivo, muy exclusivo, ¿no? Porque no es como muy normal que un occidental diga, yo me hago ortodoxo. La última vez que yo me di cuenta que se hizo ortodoxo alguien famoso fue Han Hanegraaff, el de Cristianismo en Crisis. Y esto es lo que... Él tiene hoy una página donde él hace apologética con ese tinte masculinista que él llevaba, pero ahora es de la ortodoxia, de la visión ortodoxa. Y esto dice él, no es el cristianismo lo que está mal, como lo hace creer Nietzsche, es lo que los cristianos han hecho con el cristianismo. A ver, el cristianismo pudo superar a muchas filosofías justamente porque el cristianismo llevaba en sí mismo una suerte de perfección. El problema fue, por ejemplo, cuando sale el Tucho Fernández. El problema fueron los luteranos que empiezan a casar gays, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos. Todo se pudrió. Quiero hacer otro programa en alguna ocasión hablándoles de cómo logré yo superar esa etapa, porque para mí fue muy difícil superarla, porque estuve embebido mucho tiempo. Yo me topé con un filósofo de la filosofía de la Edad de la Plata rusa, llamaba Vladimir Soloviev. Vladimir Soloviev, que literalmente escribió un libro que habla sobre la decadencia de Occidente, es de la época de los Tolstoy, la época de los místicos rusos. Vladimir Soloviev escribió un libro donde toma a Nietzsche. Toma a Nietzsche y hace una lectura de Nietzsche y él dice literalmente dos cosas. Occidente no puede librarse de la correcta apreciación de Nietzsche, ¿no? O sea, a ver, hay que decir algo. Nietzsche hizo una lectura psicológica muy certera del hombre occidental. Es verdad. Occidente, dijo Soloviev, tiene dos opciones. O ve a Nietzsche como profeta o ve a Nietzsche como anticristo. Y la lectura que hace Soloviev es, Nietzsche fue un profeta. Envenenado. Un profeta que estaba envenenado contra el cristianismo, pero sin darse cuenta, muchas de las cosas que Nietzsche dijo del cristianismo servían como antídoto para depurar al cristianismo de sus malas cuestiones. Entonces, ¿qué hace Soloviev? Hace una lectura atípica de Nietzsche y resulta en una obra preciosa, que le voy a traer en algún otro programa, que a mí me ayudó a salir de ahí, ¿no? Eso y lo que me hizo regresar a mí fue la teología apofática. De hecho, también lo narro en mi libro. La teología apofática y la visión de Soloviev a mí me hicieron regresar al cristianismo porque no tenía un canal por donde. Para mí el cristianismo ya estaba degradado, no había por dónde yo regresar. Y Dios me mostró esas dos líneas, ¿no? Y estoy muy agradecido porque, otra vez, si alguien no toma la batuta en el mundo cristiano y dice, nosotros vamos a hacerlo correctamente, vamos a tener a los cristianos siguiendo a Temach, a Andrew Tate. Y esos tíos son satánicos. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que tomar la batuta. Entonces, hermanos, yo espero de verdad que este programa les haya dejado una perspectiva mucho más amplia, que les haya ayudado, que les haya mostrado que realmente no es tan sencillo como decir, ay, sí, el Temach, modo guerra, y que la cosa es muy turbia. Ellos han detectado un problema, pero de verdad hay que buscarle una solución por nuestro pueblo, por nuestros jóvenes.
No es una pelea entre hombres y mujeres, no estamos peleando entre nosotros. Hay que detectar el problema y con la sabiduría que Dios nos ha dado, intentar solucionarlo, ¿no? Intentar solucionarlo. Oh, qué amigo nos es Cristo, mi descanso y mi sostén. Cuando cae la noche oscura, Él me abraza con su bien. En caminos de tormenta, su cuidado puedo ver. Mi Jesús nunca abandona, fiel amigo hasta el fin es Él. Gloria a Cristo, mi esperanza, fuerte roca en quien confié. Que resuene esta alabanza, mi Jesús todo lo puede hacer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.